Imagino que sí. Doctor, ¿cómo van a así? Bien, vamos a compartir acá. ¿Visualizaslo ya? Sí, listo, gracias. Lorena. En plano vamos a poner a todos para verlos como escuchando. Bien, justo estábamos hablando, hace un ratito antes de salir al bloque, estábamos hablando de la relación que hay o la relación que va a haber entre el rey, ¿no?, y el vasallo, ¿no? Entonces, entre esa relación, el esquema, para que nosotros entendamos un poquito más acerca de esta situación del feudalismo, lo tenemos acá, ¿no? La relación feudo-vasallática. El señor, que es el rey, le otorga al vasallo un feudo a través de dos ceremonias. La primera, que es la ceremonia de homenaje, donde le da el vasallo al rey su juramento y fidelidad. A partir de ese momento, él tiene que cumplir los deberes de asesoría política, auxilio militar, contribución económica, ¿no?, y prácticamente administración del feudo, o sea, del territorio. Ahora, ¿cuándo le entrega el feudo? El feudo le entrega, ¿no?, en otra ceremonia conocida como la investidura. Aquí prácticamente se consolida el compromiso de protección. ¿Me dejo entender? Ahora, el feudo que le entrega viene con pobladores, viene con su propia población. El sistema, la base de la economía aquí es la agricultura, ojo, acá la base de la economía es la agricultura. Por lo tanto, el pueblo no tiene otra opción más que producir, ¿no?, trabajar, ¿no?, y pagarle al vasallo, ¿no?, una representación, ¿no?, de la característica del feudo, ¿no?, del feudalismo, ¿no?, en este caso. Ahora, este punto va a ser muy importante dentro de las obligaciones que tiene que cumplir el vasallo, no es obligación político-militar, que caracteriza a este periodo de la historia en el cual el vasallo asesora al rey y brinda protección con sus soldados. En todo caso, si el rey tiene que enfrentar algo, es el vasallo quien lo va a enfrentar en enfrentamiento, en pelea en este caso. Por lo tanto, va a haber una autarquía feudal, donde los señores feudales van a gozar de cierta autonomía política y económica. Esta autarquía feudal, esos beneficios que van a tener los vasallos, los, eh, los nobles, va a ser más adelante el talón de Aquiles para muchas monarquías, que van a querer volver a tener el control y el poder absoluto, como se dice. Esta desaparición del poder centralizado en el rey va a desaparecer en este periodo de la historia. Ahora va a haber una unidad política, ¿no?, donde el señor va a ser uno de la columna vertebral dentro de esta unidad política, por su dominio, ¿no?, y su tenencia de tierra. Vamos acá. Una de las principales actividades económicas habíamos dicho que era la agricultura, sin dejar de lado la ganadería, la explotación de los bosques, ¿no? Y esto era más que nada en la explotación de los bosques para ir abriendo campo para que surja la ruralización, o sea, la nueva vida en Europa Occidental. Durante la Alta Edad Media, que era la otra cara de la moneda, en esta Baja Edad Media, porque justo estamos en el siglo XIII, siglo XIV, recuerden ustedes que la Baja Edad Media es del siglo XI al siglo XV, así que este es el periodo de la Baja Edad Media, ¿no? Se dan diferentes invasiones que condicionan el comportamiento de la sociedad. Por lo tanto, la unidad económica va a ser el feudo, o sea, el territorio, ¿no? Y quien va a recibir, en este caso, la administración a cambio de su servicio va a ser el vasallo. Algunos historiadores condicionan de que el vasallo también estaba condicionado a pagar a los siervos o a los guerreros que le ayudaban. En este caso, a esto se le conoce como el beneficio, ¿no? Por un cierto tiempo, ¿no? Para la mayoría de los feudos, ¿no?, esto se encuentra después de la desintegración del Imperio Carolingio, ¿no? Los pobladores, la división, trae consigo el inicio de una crisis política que se da en este tiempo.
y estos se van a dar en los marqueses, en los condados y los ducados, ¿no? A raíz de ello. ¿Cómo era el feudo? Ahí lo tienen, ¿no? El feudo muy separado, muy distanciado del castillo donde está el rey, ¿no? Este era el feudo, el territorio, tienen paso a paso, siempre bordeado por un puente, ¿no? Por un río, donde va a haber un molino, va a haber campos, va a haber hasta las aldeas, ¿no? El puente del Señor, ¿no? La característica de la época medieval, ¿no? Los herreros, la iglesia, los campos o los territorios, ¿no? Los prados de su señor, los bosques bien apartados, en este caso, y la zona de Utiel, ¿no? Ahora esto va a estar colindante a otros vecinos, a otros castillos de otros reyes, en este caso. El dominio del señor, ¿no? O tierra indominicata, ¿no? Se caracteriza por la presencia de un castillo. Va a haber reservas señoriales, ¿no? Y en este punto los siervos van a tener ciertas obligaciones económicas, entre las que van a destacar, ¿no? Entre las que van a destacar obligaciones tanto obligatorias como también gratuitas en este caso, ¿no? O sea, era obligado que tenía que rendir cuenta, entregar sus tributos, sus pagos, lo que cosechaba en este caso, ¿no? Ya que era un impuesto, y al impuesto se le conocía como la talla, en este caso, que realizaba el pueblo y se filtraba a través del vasallo, ¿no? Así, la sociedad va a coger un perfil en cuanto a estamento. Quiere decir de que se va a volver una sociedad estamental, donde los que van a primar van a ser los reyes. La cúspide de la pirámide social van a ser los reyes. Después van a venir los bellatones. Quiere decir que van a venir las noblezas. Y dentro de las noblezas van a estar los duques, van a estar los duques, los condes, ¿no? Los altos prelados, o sea, el clero, ¿no? El clero, el alto clero en este caso, y después van a venir los oratorios, ¿no? Dentro de ellos van a estar el clero, ¿no? Como en este caso señores, obispos, y en la parte final van a estar los laboratorios, ¿no? Que son los campesinos y uno que otros soldados. Ese es el esquema, ¿no? Y la última parte eran aquellos que estaban pues no privilegiados, ni pagaban impuestos. Va a haber una parte de los cuales no van a pagar impuestos y van a ser los privilegiados en esta situación. Bellatores, nobleza, oradores, el clero, y laboradores, los campesinos. Este es el esquema que hasta el momento vamos explicando. Ahí lo tienen ustedes, pueden copiarlo, o pueden escanear, pueden hacer una captura de pantalla. Ahí está explicadito las características del feudalismo, en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Las características, cómo se presenta el feudalismo en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Y la relación que se va a dar. Vamos acá. Y vamos a tener el castillo medieval, donde habitaba el rey, una fortaleza netamente, una fortificación bordeada por un río, con una sola entrada, con un solo acceso, con un patio, ¿no? Con una torre, ¿no? Entre diferentes detalles propios, ¿no? De la época medieval, ¿no? Y los vasallos que van a tener, van a portar, esos caballeros van a portar una armadura, ¿no? Una armadura pesada en este caso, sus caballos también portan una armadura. Aquí se hace característico lo que ellos portan, ¿no? Que va a ser, en este caso, la lanza, ¿no? Y su espada, los cascos, los escudos, en este caso, ¿no? Y uno que es el casco, que es el yelmo, ¿no? Lo que porta en la cabeza, ¿no? Que este viene con su morrión, con su cimera, con su visera móvil, ¿no? Y la espada característica de la época medieval. Así se presenta el feudalismo en esta parte de la historia universal. Estamos viendo lentamente hasta el siglo XIII. Ah, muy bien, profesor. Está bonita la cosa. ¿Sí? El siglo XIII va a tener consigo un resplandor de todo este tiempo. Como les decía al principio, acá surgen historias, ¿no? De los caballeros, del rey Arturo, de la mesa redonda, de historias como el mago Merlín, entre otras historias muy importantes, de brujos y hechiceros. Pero así como
está viviendo un tiempo, y recordemos que están en la Baja Edad Media. Y una característica de la Baja Edad Media es que va a haber una crisis. Cuando llegue el siglo XIV, va a pasar una situación terrible en Europa. Va a llegar a una crisis, tranquilo, no fue un temblor, tranquilo. No se asusten, no se asusten. Pero ella misma de una cara preocupada. Va a haber una crisis. ¿Por qué? Porque los campos van a producir, ojo, van a producir, quien menos va a estar papeadito, alimentación, ¿no? Muy a pesar de ello, ¿no? Se están presentando enfermedades, en su tiempo como epidemias. Claro, la medicina en este tiempo está condicionada, pues, ¿cuál era la medicina? Matecitos, ungüentitos, frotaciones, ¿no? Esa es la medicina de este tiempo. Pero el siglo XIV no estaba preparado como para afrontar lo que se venía. Se va a presentar en la historia una peste. Y esa peste va a estar ligada al hambre. Y el hambre va a desatar que el feudalismo entre en una crisis. Y que empiece a surgir la idea de, oye, ¿y qué les parece si cambiamos las cosas? Lógico. ¿Por qué después de la Edad Media sigue la Edad Moderna? Y su propio nombre lo dice, moderna. Pero antes de decirle moderna, hay que entender qué pasa, pues, en el siglo XIV. En el siglo XIV se fracturan las cosas. Da una crisis tremenda, la pandemia, una guerra que inician los franceses con los ingleses, catalogada como la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores la consideran así, que es la guerra de los 100 años, que duró 116 años, ¿no? Que es esta gran guerra. Miren, hambre. Profesor, pero usted nos está mintiendo. Usted nos dijo que había para subsistir. Sí, pero había como para subsistir. Y mientras más comida había, más se multiplicaban, pues. Entonces, por lo tanto, ¿qué había? Había aumento de población. Y mientras la población más aumenta, lo que les alcanzaba en un tiempo, les va a faltar en un tiempo. Y como les faltaba y había más población, la gente empezó a pasar hambre. A eso se va a sumar lo caprichoso que es el clima de Europa, que se expone a diferentes fenómenos naturales. Hace 2 días atrás sacaron un reportaje que Europa estaba pasando fenómenos naturales que así nomás no se presenciaban, imagínense. ¿Mm? Imagínense. Entonces, esos fenómenos condicionaron también las cosechas, los granos. Entonces ya no va a haber alimentación, pues, para alimentar al otro grupo. Esto va a generar hambre. A eso se suma la guerra de los 100 años. Y en medio de toda esta situación, las ratas van a traer una pulga aventurera, porque se viene de Asia, ¿no? Así como dice la canción, no sé si han escuchado, una pulga aventurera va a traer un bacilo, y va a traer el bacilo que se conoce, en la actualidad se conoce como la peste bubónica, y en la historia la conocen como la peste negra, conocida como la muerte negra. Ahora vas a conocer, pues, cuál era la mascarilla del momento, ahora que tienes tu mascarilla así por acá, ¿no? En ese tiempo la mascarilla tenía en forma de pico, así, forma de pico de ave. Se ponía un traje de negro, un sombrero negro. Algunos catalogan que no era necesario, ¿no? ¿Y cómo podemos saber que había desnutrición? ¿Cómo podemos saber que había guerras? La historia nos dice, los análisis. A ese conjunto de situaciones que presenta el siglo XIV se le conoce como la trilogía mortal. Ahorita vamos a compartir un poquito más acerca de ello. ¿Sí? Vamos acá. ¿Qué vamos a ver, señores? Vamos a ver los orígenes de la edad moderna. Y la edad moderna va a traer consigo una serie de situaciones, profesor. O sea, vamos a dar un salto de la edad media a la edad moderna, sí, pero no sin antes no descartar qué pasa en el siglo XIV y qué pasa en el siglo XV para que se dé el siguiente siglo XVI. ¿Por qué vemos de esta manera? Porque el humanismo surge en el puente, en el medio. Surge esa situación. Aquí cambian las cosas, el pensamiento. ¿Por qué lo van a llamar edad moderna? ¿Por qué va a dejar de ser ello? Y vamos a ver cómo surge esta edad moderna. Recordando y teniendo en cuenta que la edad moderna se da según no la cronología histórica o la planificación histórica no de Europa del siglo XV al siglo XVIII.
Ojo, años 1400, años 1700. ¿Qué se dan? Cambios. Y esos cambios se dan en la Edad Media, en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Vamos a focalizarnos en los cambios políticos. Pero ¿por qué se dan estos cambios políticos? ¿Qué pasa en Europa si venían del esplendor del feudalismo? ¿Qué está pasando, profesor? Ah, muy bien, vamos a verlo acá. Este esquema nos va a hablar muchísimo. Aquí vamos a ver la trilogía, ¿no? Hambre, peste y guerras. Una trilogía mortal para la crisis en el siglo XIV. El siglo XIV va a estar plagado de ello. ¿Por qué, profesor? Años 1337, guerra. ¿Qué siglo? XIV. Epidemia. 1337 a 1343, prácticamente una peste negra, la peste negra, acaba con la vida de casi un tercio de la población, 60 millones de habitantes de Europa. Imagínense que la ciudad de Venecia queda con la mitad de habitantes, imagínense, ¿no? Una crisis agrícola como consecuencia de la desnutrición y el hambre. Por lo tanto, el siglo XIV, el siglo XV, esta es la crisis que va a empezar, pero la crisis va a conllevar a qué cosa, a que se den revueltas campesinas, urbanas, los señores feudales se ven condicionados, y al verse condicionados, los campesinos de la baja, ojo, pasa la mina, pasa hambre, se da la peste, muere gente y empieza a cambiar el clima. Las cosechas empiezan a abundar, empieza a haber más cosechas y los que sobrevivieron se empiezan a alimentar mejor y empiezan a volverse adinerados porque tienen exceso de producción. Hay que venderlo, pues, hay que negociarlo. Y empiezan a volverse adinerados y empiezan a crecer económicamente. Y el feudalismo entra en crisis porque la peste no perdonaba colores ni banderas. No decía, a ti te doy, a ti no te doy. No, arrasaba con todo. Vasallos, nobles, burgueses, clero, reyes, ¿no? Con todos. Entonces eso hizo de que el feudalismo entre en qué cosa, en otra crisis. Por eso que las revueltas sociales condicionan al feudalismo y se da una crisis del feudalismo y el feudalismo se condiciona. Esto le es favorable. ¿Por qué? A los monarcas que quedaban, porque les sirvió para que ellos se posicionaran como las monarquías. A eso les ayudó también las cruzadas, porque los nobles eran los que participaban en las cruzadas, pues, 200 años de cruzadas. Es por eso que en la edad moderna se posicionan tres grandes monarquías. España, tome nota, España, Inglaterra y Francia. Son las tres principales monarquías en Europa que se posicionan. Y esto va a motivar a que la gente migre, pues no va a ser que vámonos de acá de Europa, está difícil la situación, hay que conocer nuevos mundos. Por lo tanto, van a decir, pero ¿por dónde nos vamos? Hay que surcar el Atlántico, pues, porque el Mediterráneo ya está conocido. Hay que surcar el Atlántico, pues. Entonces fijan sus rutas en el Atlántico. Así se modela la historia, queridos estudiantes, en Europa para este tiempo de paso del siglo de la Edad Media a la Edad Moderna. Por lo tanto, así como se da una situación, la Iglesia Católica también va a entrar en crisis. Y la Iglesia saca su vieja arma, como se dice, ¿no? Una gran arma, que va a ser la Inquisición. Y empieza toda una situación. Eso se da en la Edad Media. Y aquí, en el siglo XIV, la crisis que pasa en el siglo XIV y XV, la Iglesia lo va a sentir esta situación en el siglo XVI, cuando la Iglesia tiene un protestante a su comportamiento. Ahí surgen los protestantes, pues la próxima semana vamos a hablar de ellos, de los humanistas, de los protestantes, del Renacimiento, ¿no? ¿Cuándo se construye la Basílica de San Pedro? ¿Por qué se construye? ¿A causa de qué se construye la Basílica de San Pedro? ¿No? Vamos a continuar acá en estos cambios de la Edad Moderna, ¿no? Netamente en el ámbito político que se va a dar, ¿no? Los estados modernos se van a formar. Va a haber un proceso de recuperación demográfico después de la peste que condicionó. Ahorita les voy a compartir algo muy importante. Por lo tanto, este crecimiento demográfico ocasionado por la peste negra, peste bubónica, por el bacilo de la Yersinia, ¿no? Que más adelante, ahorita lo voy a compartir, tranquilo, va a conllevar a una situación de decir hay que recuperarse. Y Europa se va a recuperar. Inclinaros a una búsqueda de nuevas rutas comerciales. El Atlántico va a ser el primer objetivo.
Recuerden ustedes que el Mediterráneo ya se lo saben como la palma de su mano. Eso va a inclinar durante este periodo. ¿Qué más? Una recuperación del esplendor de las ciudades. Las ciudades van a entrar a una crisis, se van a cambiar los feudos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Como dice por ahí, pues, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se están dando cambios, pues. Europa está cambiando, la sociedad está cambiando y se va a dar la base de la sociedad actual en que vivimos. Le damos darle la base de la sociedad actual. Entonces los cambios que se van a dar van a ir modelándose. Eso quiere decir que el arte está cambiando. Recuerden ustedes que Constantinopla ya cayó, una de las ciudades más bellas. Los artistas, todos, vámonos, porque los turcos nos van a condicionar. ¿Dónde van a aterrizar? En Europa, en las ciudades como Florencia, como Venecia, ¿no? Entonces van a aterrizar acá los primeros pues, artistas. Por ahí va llegando otros, ¿no? Y no vamos a conocer cómo se dan estos artistas en el entorno de la edad moderna. Aquí vemos la línea de tiempo, que es una imagen para ir entendiendo tanto como la alta como la baja edad media y todo lo que va a traer consigo la baja edad media. Más, la formación de los estados modernos. Aquí las monarquías se vuelven autoritarias. Por lo tanto, el siglo XV se va a producir una centralización del poder. ¿Se acuerdan que en el siglo XIII se descentraliza? Acá se centraliza. Y las monarquías vuelven a surgir. Aquí surgen uno de los reinos muy importantes que se va a consolidar, España. Pero antes que sea España, se van a casar dos, Fernando de Aragón con Isabel de Castilla. Y así la Casa de Aragón y la Casa de Castilla se van a volver en un solo reino, ¿no? Ahí tenemos a los dos, el matrimonio católico, como lo llamaban, el matrimonio católico. Así se consolida y surge la monarquía española, como también en el marco de todos estos cambios que se dan en este paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Van a surgir movimientos como el humanismo, que vamos a ver en la próxima clase también, ¿no? Ver cómo el feudalismo entra en esa crisis. ¿Por qué? Porque el rey va teniendo su autoridad, va surgiendo y ya no necesita del vasallo, ya no necesita que el vasallo le diera la protección, ya no, tiene su ejército. Y eso es lo que está surgiendo en este periodo histórico. Por eso el feudalismo va a entrar en una crisis. Y esa crisis que el feudalismo va a hacer va a estar condicionado por las nuevas estrategias de cómo liderar los feudos, de cómo administrar los feudos. Ahora, otro que le va a condicionar al feudalismo va a ser las coronas. El casarse va a condicionar un manejo más amplio del territorio, ¿no? Los matrimonios católicos. No solamente en España, sino también en Inglaterra, con Enrique VIII. Ojo que Enrique VIII se va a sumar a los protestantes después, que vamos a ver la próxima semana. Pero él va a liderar también su propio, ¿cómo les digo? Sus propios cambios en Inglaterra. Bueno, en este caso, tanto así que pone su propia religión, la religión anglicana. En la próxima clase vamos a analizar también de ello. En Francia va a ser lo mismo, no solamente en Francia, pero vamos a darnos cuenta que estas características de las monarquías que están surgiendo en España, en Francia e Inglaterra, van a tener este lineamiento, ¿no? La nobleza va a estar sometida y apoyada a la burguesía. Ojo, cambia, ya no van a estar separadas. La administración se realiza va a ser realizada por funcionarios, ya no vasallos, y ellos van a van a estar bajo un estricto orden de leyes, ¿no? Uniformes para todos, en este caso. El ejército, ya no el vasallo controla el ejército, sino el ejército va a ser netamente permanente, va a ser un oficio, va a haber la profesión del ejército en este caso, no van a ser profesionales. Otro punto importante que se va a dar es que va a surgir la diplomacia entre las monarquías, esos lazos, ¿no? Aquí surgen los embajadores, los representantes de cada una de estas monarquías. Otro punto importante es que la cartografía va a cambiar con los descubrimientos que se van a dar. Para el año 1492, siglo XV, se conoce el continente americano, ¿no? Gracias a Américo Vespucio y a lo que le compartió Cristóbal Colón. Imagínense, 1492, ¿no? Descubrimiento de América, entre otros territorios más que se van a conocer, queridos estudiantes.
Así, la concepción de la Tierra, la idea de que era cargada por un elefante, que estaba debajo de una tortuga, va a cambiar. Será el tiempo de los descubrimientos. Será el tiempo de los descubrimientos. ¿Sí? Sergio, si no te sientes bien, hijito, un vasito con agua por ahí, ¿ah? Así como será el tiempo de los descubrimientos, las monarquías en el siglo XV, el siglo XVI, van a ser también Francia, Portugal, España, ¿no? Ahí la tienen ustedes, se va a sumar Portugal, y así va a figurar el mapa de Europa en el siglo XVI. Estos son los reinos, señores, que van a liderar en este tiempo de la Edad Moderna y el siglo XVI a Europa. No tenemos países, señores, tenemos reinos. Los países se van a consolidar después, que vamos a ver también más adelante. Bien, queridos estudiantes, esta fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos hecho una pequeña maratón concerniente a lo que es los contenidos de historia universal desde el feudalismo, la crisis del siglo XIV, la Baja Edad Media y el paso del cambio político que se va a dar en la Edad Moderna. La próxima semana también vamos a ver esos cambios que se van a dar en esta Edad Moderna, que son propios del siglo XVI. No, pero vamos a ver netamente, vamos allá a dejar la Edad Media, decirle chao a la Edad Media, lo que trajo consigo estos acontecimientos, que ya ustedes anteriormente, en grados anteriores, han ido analizando, no tanto en segundo como en tercero. No, ahorita justo vamos a entrar a esos contenidos. Preguntas, queridos estudiantes, preguntas a la cuarta diapositiva. Mijael, ahorita lo retrocedo, me dices que en qué diapositiva, ¿sí? Ahorita lo retrocedo también. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ninguna. Bien, espero que hayan tomado nota, queridos estudiantes. No les aviso, hoy también vamos a dejar una extensión al término de la clase. En la próxima semana tenemos una práctica dirigida que cada uno de ustedes tiene que resolver en vivo, ¿sí? Así que avisen a sus compañeros. ¿Está bien? Sandra, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Listo. Espero que hayan tomado nota. Nada más les repito, ¿sí? Bien, para dar la conformidad de la grabación, pulgar arriba, señores. Pulgar arriba. Muy bien. No, está bien, Nicole. Puedes posar, puedes posar, puedes posar.